Bien, estamos en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Vamos a tener hoy nuestro día de repaso. En realidad nos quedaba por comentar, como decíamos, el último pasaje que va desde el versículo 27, que ya ayer lo leímos y hablamos un poco de esto. Pero vamos a leer el capítulo entero, no es un capítulo muy largo tampoco. Y después pues haré yo un pequeño repaso de todo lo que hemos estado viendo en estos días. Y después todo aquel que lo desee pues puede también comentar algo que quiera destacar, que haya aprendido de este capítulo. Entonces lo leemos desde el principio. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante de los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higo. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdonare a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén, andando él por el templo. Vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas?
¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿y por qué no lo creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos temían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Muy bien. Bueno, pues así terminamos el capítulo 11. Terminamos con el capítulo 11. Muy bien, pues esto es lo que hemos estado viendo estos días. Empezábamos con, como dice aquí el título, la entrada triunfal en Jerusalén. Comentábamos en ese pasaje que va desde el primer versículo hasta el 11, que Jesús llega a Jerusalén como el Mesías prometido. Ese rey que la nación estaba esperando, que era además su esperanza. El pueblo llevaba muchos siglos esperando que Dios les enviase al ungido, a aquel que había prometido, ¿no? Y esta persona llamada el Mesías, tan importante, es la que traería el reino de Dios y la que restauraría la relación de Dios con el hombre. Traería la justicia, la paz. Y el pueblo, que llevaba ya un tiempo oprimido por Roma, que había sido conquistado, pues veían en el Mesías esa esperanza de volver a ser libres y también de volver a recobrar ese esplendor que ellos leían que una vez la nación había tenido, como por ejemplo con el rey David, el rey Salomón, e incluso más allá, ¿no? Ahora el Mesías estaba allí, el Mesías había llegado, y muchos en el pueblo creían en él. Le veían hacer milagros, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, hasta resucitar muertos. Poco antes de este acontecimiento, Jesús había resucitado a Lázaro. Y eso pues había sido algo impresionante, porque Lázaro ya estaba enterrado. Entonces vemos que Jesús llega a la capital y la multitud le acompaña aclamándolo como ese rey prometido, como el Mesías, ¿no? Pero Jesús, que sí que era el Mesías, venía con una misión distinta. No la de ser coronado, sino la de dar la vida para nuestra salvación. Que era lo que habíamos visto que los discípulos no entendían. Y por eso le pedían a Jesús que cuando Él comenzara a reinar, ellos pensaban que sería algo inminente, ¿no? Pues que uno pudiese estar a su derecha y el otro a su izquierda, ¿no? Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, digamos en el capítulo 10, ¿no? Ahora, en la forma en la que Jesús entra, como hacían los reyes en la antigüedad, que llegaban a la capital acompañada del pueblo y allí pues iban a ser coronados, ¿no? Jesús entra de esa manera, pero fijaos, y esto también lo comentábamos, que Él escoge un burrito para cabalgar sobre él, ¿no? No un caballo majestuoso, caballo de guerra, ¿no? Sino un burrito. Hay
hay una imagen que vi una vez, ¿no? Alguien que habrá pintado, ¿no? Que es este cuadro de Jesús entrando en Jerusalén, encima del burrito. La gente lo acompaña con ramas de árboles, los mantos los han tendido, ¿no? Por el camino, como vemos aquí. Se ve mucha alegría, eso en el cuadro, ¿no? Y casi como saliendo, ¿no? De Jerusalén, hay un romano, que se ve que es un romano pues de alto grado, ¿no? Quizá un centurión o un capitán, montado sobre un caballo blanco, imponente, ¿no? Entonces lo interesante de ese cuadro es el contraste, ¿no? Es como que el rey debería de entrar en ese gran caballo, ¿no? Pero Jesús escoge un burrito. Y esto es muy significativo y contiene una gran enseñanza para nosotros. Porque veíamos que el burrito, ¿qué representa? Mansedumbre, humildad, paz, ¿no? De hecho, habíamos leído que esto estaba profetizado por Zacarías, que decía que el rey vendría montado sobre un burro manso, dice Zacarías, ¿no? Manso, que es un sinónimo de humilde, ¿no? Entonces Jesús no llegó para sacar la espada y levantar ese ejército, que era lo que muchos esperaban, sino Él llegó para traer la paz que necesitábamos con Dios. Y lo hizo de forma humilde, ¿no? Qué gran enseñanza para nosotros como discípulos de Jesús, ¿no? Y qué gran enseñanza porque contrastaba con lo que ellos esperaban, porque no lo habían aprendido bien. La profecía estaba claro. en varias partes, claro. pero ellos desde luego no lo habían aprendido. Claro. Habían cogido como la parte que les interesaba, que se ajustaba a su necesidad más inmediata. Claro. Yo no sé si bien en un momento, no sé si yo que lo vi, que Barrabás que es el criminal que está apresado por los romanos, él estaba intentando como hacer esa rebelión en ese tiempo también. Sí. Él estaba buscando también sacar al pueblo de ese yugo. Él también como que tiene ese enfrentamiento con los discípulos, porque él dice que Jesús tiene el pueblo con él. Barrabás tiene unos hombres y quiere que haya como esa rebelión para poderse liberar de Roma. Pero Jesús siempre le dice que no, porque él no quería tomar las armas, él quería hacerlo de otra forma. Que nadie entendía, todos sabían que era él, el pueblo. Pero o sea, la gente siempre estaba por el lado de, como era un rey, y siempre los reyes eran David, todos siempre tenían un puesto y tenían un mando, y creían que era así. Y pues no sabían, no entendían que es que Dios no laboraba así. Tal vez ponía a alguien ahí para que liderara el pueblo, pero no era así su mandato, era diferente. Es que lo que significó Jesús fue muy nuevo. Para ellos, ¿no? Totalmente diferente de lo que habían conocido. Es importante cuando observamos a Jesús que tengamos en cuenta que al que estamos observando es a Dios mismo, ¿no? O sea, Jesús era la representación máxima y total de Dios en la tierra. Entonces, cuando nos preguntamos ¿y cómo es Dios? ¿No? ¿Cómo es su carácter? Pues tenemos que mirar de cerca a Jesús, ¿no? Y lo que vemos aquí es que, y este es el gran ejemplo para nosotros, ¿no? La gran enseñanza, es que el Rey de Reyes viene como el mayor ejemplo de humildad. Entonces nosotros como discípulos de Jesús, pues debemos también buscar la paz, ¿no?
y adoptar, como Jesús dijo, la posición humilde del siervo, en vez de querer estar por encima para gobernar sobre otros y mandar. Y el ejemplo que nos dio Jesús fue el contrario a ese, ¿no? Bien, pues así seguimos avanzando en el capítulo y decíamos que estamos en la última semana de Jesús en la tierra antes de su muerte. Y entonces llegamos al encuentro que Jesús tiene con la higuera, ¿no? Ahí pues veíamos a partir del versículo 12 y luego a partir del 20, Jesús por la noche pues él salía de Jerusalén y se hospedaba en Betania, que era una aldea cercana, estaba por el Monte de los Olivos, y por la mañana pues volvía a Jerusalén. Y en ese trayecto pues se encuentra con una higuera, se acerca, ve que tiene hojas, es un árbol frondoso, ¿no? Que parece por fuera que, oye, mira, ya han salido de nuevo las hojas y ya lo que uno puede esperar es el fruto, ¿no? Pero no era tiempo de fruto. La Pascua era como la primavera, ¿no? Claro, el fruto sale un poco más tarde. Verano, quizá a finales de verano. Entonces Jesús emite una sentencia de juicio contra la higuera. Y dice que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y pues sigue su camino, ¿no? Y al día siguiente ellos pues han regresado por la noche a Betania y cuando vuelven a pasar por allí, de nuevo caminando hacia Jerusalén, pues los discípulos se dan cuenta de que la higuera se ha muerto. Dice aquí que se ha secado desde las raíces. Entonces Pedro pues llama la atención de Jesús y dice, oye, mira, la higuera que tú maldijiste se ha secado. Entonces Jesús utiliza este acontecimiento para transmitir una enseñanza muy importante acerca de la fe. Él dice, y esto lo resaltábamos, ¿no? Que Dios nos ha creado con capacidad creadora, ¿no? Y Jesús asegura que cuando decimos algo, si hablamos a las circunstancias que estamos atravesando y lo hacemos con fe, sin dudar, creyendo que sucederá así, Jesús dice que eso acontecerá. Lo cual es algo sorprendente, ¿no? Es un poder muy grande que Dios ha puesto a nuestra disposición. Es el poder de la fe que es liberado por medio de nuestras palabras. Y entonces Jesús vincula eso mismo, ese mismo poder con la oración. Y dice, os aseguro que todo lo que pidierais orando, es decir, cuando necesitamos algo y se lo pedimos a Dios, Jesús dice, creed que lo habéis recibido. Esa es la traducción más literal es esa, creed que lo habéis recibido y os vendrá. Entonces, esto es algo característico de Jesús. En la medida en la que hemos ido pues acompañándole en la lectura de todo el Evangelio, hemos visto precisamente eso, que Jesús siempre animaba a la gente a creer, siempre, a tener fe, a tener confianza en Él, a los enfermos, a los que habían tenido alguna tragedia en medio de la necesidad, ¿no? Y aquí pues Él está revelándonos este tesoro de su enseñanza, ¿no? Es que si creemos, recibiremos de Dios. Pero no podemos dejarnos llevar por la duda ni por el temor. Tenemos que mantenernos en una postura de total confianza en la palabra de Dios.
total confianza en Él, ¿no? Y tarde o temprano llegará la respuesta. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí, ¿no? Pero le añade un detalle muy importante. Él dice que cuando estemos orando, si tenemos algo contra alguien, tenemos que perdonar, ¿no? Porque si no perdonamos, eso es lo que se va a volver en un obstáculo, en una barrera entre Dios y nosotros, ¿no? Entonces, si alguien nos ha hecho algún mal, si estamos guardando rencor, si tenemos amargura en nuestro interior, si no queremos que eso nos estorbe en nuestra relación con Dios o que impida el que recibamos de Él, pues tenemos que tomar la decisión de perdonar. Y decíamos que el perdón no es tanto un sentimiento como una decisión. Uno puede seguir sintiéndose mal porque tiene una herida abierta, quizá una herida emocional que le ha hecho la otra persona, y se siente mal. Eso es natural, ¿no? Es como si físicamente te cortas, pues tienes una herida abierta, ¿no? Y eso pues puede llevar tiempo para que sane. Pero el que duela no significa que no se pueda perdonar. Y el que se perdone no significa que no vaya a doler. Puede seguir doliendo un tiempo más, ¿no? Pero la decisión tiene que venir, ¿no? Tiene que tomarse primero. Señor, yo decido perdonar a esta persona. Y te pido que tú la bendigas. No entiendo por qué me trató de esa manera. Creo que es injusto, que lo ha hecho mal, ¿no? Que se ha pasado de la raya, ha hecho algo que no tendría que haber hecho. Pero tú eres el único que está en la posición de juzgar, ¿no? Porque tú conoces el corazón, el pasado de cada persona. Y yo delante de ti pues tomo la decisión de perdonar. Creo que eso es un muy buen aprendizaje. Es algo que podemos hacer. Porque como es algo que no hace falta esperar nada espiritual, sino que es una decisión, claro. Siempre es una cosa que nos pasa y después para comprobar cómo después el corazón sigue, cómo Dios hace el resto. Es algo que podemos iniciar nosotros muy fácilmente. Y Dios sanará nuestro corazón. ¿Verdad? Claro. Pero es algo lo que decíamos de la palabra. Igual también se ha comprobado que lo que uno dice, la mente se lo cree. Porque entonces si usted lo expresa que la perdona, entonces el cerebro ya también se dispone. Está actuando. Entonces ya deja de tener esos bloqueos y tal, porque el corazón a veces es aparte, ¿no? Pero entonces él comienza a trabajar para el cuerpo. De con eso conocemos mucho mejor al Señor. Nos ayuda mucho. Claro. Cuando nos disponemos, Dios también va a obrar, ¿no? Claro. Pero hasta que no te atreves a romper algo y hacerlo, no lo puedes comprobar. Claro. Entonces esto es algo muy, muy importante, ¿no? También está relacionado con la paz, ¿no? Para Dios es importante que procuremos la paz unos con otros, ¿no? Que estemos en paz. Por lo menos que por nuestra parte estemos en paz. Bien, y ya lo último que veíamos ayer, ¿no? Es este pasaje que tenemos entre los versículos 15 y 19, que ahora encontramos a ese Jesús de paz, humilde, lo vemos enojado en el templo. Y decíamos que el amor de Dios, ¿no? Porque Dios es amor, y ese carácter humilde que vemos en Jesús y de paz, que también pone la otra mejilla, no significa que Él no pueda enojarse. Dios puede y en ocasiones se enoja.
Ahora, hay una diferencia muy grande entre el enojo de Dios y el nuestro, ¿no? Cuando Dios se enoja, ese enfado siempre es justo. Siempre está bien justificado, ¿no? Se habla de una ira santa, ¿no? Cuando nosotros nos enojamos con otros, por lo general, tendemos a hacerlo de una forma desmedida, a veces injusta, porque nosotros no podemos verlo todo, ¿no? Ver el corazón, ver el por qué una persona ha hecho ciertas cosas, ¿no? También nuestro enfado suele llevarnos a pecar, ¿no? A insultar a otra persona, a tratarle de una forma realmente grosera, a difamarla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una diferencia, ¿no? Pero también veíamos que en ocasiones las circunstancias requieren de nuestro enfado, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos que se está atacando de forma injusta y deliberada al indefenso, ¿no? Pues ahí hace falta una reacción por nuestra parte, ¿no? Eso no está bien, ¿no? Y quizá pues es necesario enfadarse, ¿no? Cuando vemos que se está cometiendo o se está promoviendo, ¿no?, un pecado, ¿no?, como por ejemplo pasa hoy en día de muchas maneras, como el aborto, o podríamos mencionar un montón de ejemplos, ¿no? La ideología de género, pues a veces es necesario, oye, públicamente mostrar nuestro rechazo ante eso y decir, eso es maldad, eso está mal, ¿no? Entonces aquí encontramos a un Jesús enojado y veíamos que Él lo está porque se está haciendo negocio de lo sagrado. En el templo, el lugar donde supuestamente uno llegaba para tener un encuentro con Dios, ese lugar de contacto, ¿no?, con el Señor. Fijaos que la frase que Jesús usa es casa de oración. Y nosotros somos templos de Dios, del Espíritu Santo. También, claro. Entonces, cuando uno hace cosas que a Dios no le agrada, nos pasan cosas para que uno reaccione y vea que eso es pecado, o está haciéndose mal. Cuando uno utiliza la palabra de Dios, lo que es la iglesia, el servicio a Dios, de una forma egoísta para sacar provecho, ¿no?, personal, quizá para enriquecerse, ¿no?, a costa de otros, con una fachada religiosa, ¿no?, pues eso enoja a Dios. Eso es lo que estaba pasando en el templo, ¿no? Y Jesús pues va a mostrar ese rechazo de parte de Dios, va a sacar a todos de allí, los que estaban haciendo ese negocio, y les recuerda lo que Dios había dicho: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, ¿no? Eso nos recuerda a nosotros que el propósito que Dios tiene con su casa, que hoy en día es la iglesia, y cuando hablamos de la iglesia no nos referimos tanto al local, al templo, ¿no?, sino a la comunidad cristiana, ¿no?, a nosotros cuando nos reunimos, ¿no? Pues el propósito que Dios tiene es que podamos reunirnos para encontrarnos con Él, en su presencia, y que otros, cuando vengan a la comunidad cristiana, también puedan encontrarse con el Señor, ¿no? Entonces eso le da sentido a que nos reunamos, le da sentido a que formemos una comunidad. Nos reunimos para encontrarnos con el Señor en su presencia, aprender de Él por medio de su palabra, hablar con Él por medio de la oración y tener compañerismo unos con otros, ¿no? Servir a Dios, servirnos unos a otros,
aprender a amarnos. Pero si venimos con otra motivación, una más egoísta, ¿no? Para sacar provecho personal, para pues quizá pues buscando ese interés, ¿no? Pues entonces nos estamos equivocando, ¿no? Y podemos enfadar a Dios, ¿no? Así es, ¿no? Y Dios al que ama lo corrige, ¿no? Lo disciplina, dice la Biblia, ¿no? Bien, pues así llegamos a la última parte del capítulo 11, que es la que tenemos desde el versículo 27 hasta el 33, ¿no? Y aquí empezamos una sección que va a abarcar todo el capítulo siguiente, también el capítulo 12, en la que vemos cómo los enemigos de Jesús, es decir, los dirigentes judíos, fariseos, saduceos, muchos de los que eran los sacerdotes en el templo, ¿no? Que son precisamente los que conspiran su muerte, ¿no? Los que lo van a apresar y llevarlo a que lo maten, ¿no? Pues vemos cómo ellos, que en realidad tenían miedo porque el pueblo seguía a Jesús, y si públicamente apresaban a Jesús, pues tenían miedo de que el pueblo los apedrease, ¿no? Pues entonces deciden que van a intentar tenderle alguna trampa por medio de la palabra, haciéndole preguntas comprometidas, trayéndole asuntos controversiales, para procurar desacreditarlo públicamente. Que Jesús diga alguna cosa que pues mueva la opinión del público en su contra. O le den motivo para decir hacemos esto por tal cosa. Claro, que justifiquen el que ellos pues lo fueran a apresar, ¿no? Entonces eso comienza en este versículo 27 y va a abarcar todo el capítulo siguiente, el capítulo 12. Pero lo que vamos a ver es que en todas esas preguntas, en todas esas ocasiones, como se dice en esa expresión, les va a salir el tiro por la culata. Porque la sabiduría con la que Jesús responde les va a dejar asombrados, ¿no? No sabían quién era Jesús. Claro. Era el Dios mismo. Claro. Entonces, no solo no consiguen dejar mal a Jesús delante de la gente, sino que encima son ellos los que quedan mal. Porque Jesús supera con creces, con las respuestas que él da, la astucia que ellos tenían, ¿no? Entonces, aquí en este capítulo simplemente tenemos esa introducción, que es con esta pregunta que le hacen, ¿no? Directamente. Fijaos que Jesús, el día anterior, él había, sacado del templo con un azote a todos, ¿no? Y estaban muy enojados, ¿no? Los sacerdotes, los dirigentes judíos, ¿no? Y ellos se acercan a Jesús, Jesús está públicamente enseñando en el templo, el pueblo le escucha, y ellos vienen y le dicen directamente, le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿No? ¿Cuál es la autoridad que te respalda? ¿Quién te crees tú para coger un azote y sacar a todos del templo y encima ponerte aquí a enseñar como si tú fueras como si esto fuera tuyo, ¿no? El dirigente aquí, como si fueras el sumo sacerdote? ¿Quién te crees? ¿Qué autoridad tienes tú para hacer esto? Y Jesús les va a responder de una forma Con otra pregunta. muy astuta también, ¿no? Sí. Él les dice, bueno, yo voy a hacer una pregunta también, ¿no? Vamos a hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había muerto, lo había decapitado el rey Herodes, eso lo leímos, ¿no? Sí. Pero Juan el Bautista fue ese precursor, ¿no? Que Dios había enviado, y poco antes de que Jesús se manifestara al pueblo, de que Jesús comenzara sus viajes, su ministerio público, pues Juan el Bautista empezó a predicar.
junto al río Jordán, diciéndole a la gente que tenía que arrepentirse porque ya venía el Mesías y el reino de Dios ya había llegado. Y aquellos que aceptaban su mensaje, pues Juan los bautizaba, ¿no? Ahora, el pueblo reconoció en Juan a un verdadero profeta de Dios. Entonces salían a buscarlo, ¿no? Y se bautizaban, porque lo escuchaban su mensaje y algo les decía que este es un profeta verdadero de Dios. Y muchos, por lo que Juan dijo, creyeron en Jesús, ¿no? Empezaron a seguirlo. Ahora, finalmente a Juan, pues el rey Herodes lo apresó porque Juan lo denunció públicamente. Dijo, tú estás haciendo algo que no está permitido por Dios porque te estás acostando con la mujer de tu hermano y la has tomado como tu mujer, ¿no? Y por sus otras maldades, Juan lo denunció públicamente. Y Herodes lo apresó y finalmente lo decapitó, ¿no? Ahora, Jesús le pregunta a los saduceos, a los fariseos, a los dirigentes judíos, bueno, decidme vosotros, yo también tengo una pregunta para haceros. ¿Me preguntáis por cuál es la autoridad que me respalda? Bien, ¿cuál era la autoridad que respaldaba a Juan el Bautista? ¿Él vino de parte de Dios o era un falso profeta? Decidme, a ver, respondedme. Entonces, claro, ellos se ponen a hablar porque dicen, bueno, si decimos que vino de parte de Dios, que era un profeta verdadero, Jesús nos va a dejar mal, porque nos va a decir, bueno, entonces, ¿por qué no le creísteis? Porque era evidente ante el pueblo que ellos no le siguieron. No se bautizaron, no creyeron en Juan, ¿no? Pero entonces, claro, dijeron, bueno, pero si decimos que era un falso profeta, el pueblo nos va a apedrear, porque todo el pueblo creía que Juan era un verdadero profeta. Entonces, al final, la trampa había caído sobre ellos, ¿no? ¿Qué iban a responder? Están delante de la multitud, ¿no? Entonces le dicen a Jesús, bueno, pues no sabemos. Entonces Jesús le dice, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y esto es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? En todo el capítulo siguiente, este tipo de preguntas y respuestas. Ahora, ¿qué pensáis? ¿Creéis que Dios tiene la sabiduría necesaria para esas circunstancias que estemos atravesando, donde necesitemos, pues, tomar una decisión importante o dar la respuesta, quizá pues salir de cierto apuro, de cierto problema? ¿Tiene Dios esa sabiduría para nosotros si se la pedimos? Dios tiene toda la sabiduría. Él es el creador. ¿Qué pensáis entonces? ¿Podemos acudir a Dios para recibir la sabiduría de Él cuando la necesitemos? Él es el creador del cielo y de la tierra. Mm. El alfa, el omega, el principio y el fin. A veces estamos en ese tipo de situaciones donde decimos, no sé cómo voy a salir de esta, o no sé qué respuesta voy a dar, ¿no? Tengo un problema y va más allá de mi entendimiento, no veo la solución, ¿no? Una aplicación de lo que vemos aquí en Jesús es que Él sí que tiene la sabiduría que a nosotros nos hace falta, ¿no? Podemos acudir a Jesús y Él nos dará la respuesta, ¿no? Jesús, cuando envió a sus discípulos a predicar, Él les dijo, si os llevan ante las autoridades, no os preocupéis por lo que vais a decir, porque en ese momento Dios os dará la respuesta. Dios os va a dar esa sabiduría que necesitéis, ¿no? Yo actualmente sí que creo, eso me ha costado, a mí me ha costado un poco. Sí que creo que en una situación difícil, por lo que en otra época quizás lo decía, pero no terminaba de creer que yo pensaba que lo creía, pero no. Sé que sí que, no, que el Señor, su salida va a ser mucho mejor que la tuya. Claro, así es. Tenemos que confiar en Él, ¿no? Descansar. Y Él nos va a dar la respuesta que necesitemos.
Bien, este ha sido el capítulo 11. ¿Qué os gustaría destacar de aquí? ¿Qué hay que os haya llamado la atención? Ya habéis comentado alguna cosa, pero ¿hay algún otro punto, algún versículo, alguna palabra, alguna idea que os haya hablado a nivel personal, que queráis resaltar y compartir con el grupo? ¿Qué diríais? Bueno, yo creo que todo lo que hemos hablado ha sido de sabiduría, ¿no? Mm. Que Dios nos quiere mostrar por sus hechos, en todo este camino que ha recorrido y demás. Pero yo quiero destacar algo que a mí me ha llamado mucho la atención, y es el carácter de Jesús, ¿no? Ese carácter sencillez, de humildad, de mansedumbre, como dijo mi madre. Cómo a nosotros nos cuesta eso, aceptarlo y poderlo dar, porque es muy difícil tener un carácter, siendo lo que Él era, que era el Dios hecho carne, ¿no? Hecho cuerpo. Entonces, eso era lo que yo quería comentar y decir que qué majestuoso era Él, porque hasta podía modificar su carácter, siendo que Él con una sola palabra podía hacer y deshacer todo, y utilizaba el carácter, la inteligencia, para poder demostrarnos a nosotros todo ese gran amor que Él tenía para que sean salvas nuestras vidas. Qué bueno, sí, qué importante, sí. Y también en ese carácter vemos un gran dominio propio, ¿no? Porque para contenerse, ¿no? Y a un cuerpo humano y sujetarse a sí mismo, ¿no? Que sabemos que cuesta, tenía todo el fruto. Desde luego está clarísimo, tenía todo el fruto. Cuando hablamos del carácter de Jesús, el carácter de Dios, ¿no? Algo muy importante a tener en cuenta en su aplicación para nosotros es que seguramente el propósito más elevado que Dios tiene con nosotros como cristianos, con sus hijos, ¿no? Es de transformarnos a la imagen de Jesús, ¿no? Es decir, Dios ha propuesto que todos aquellos que hemos respondido a su llamado, Dios ha propuesto de moldearnos, forjarnos, transformar nuestro carácter para que sea como el suyo. Porque Jesús es el hombre perfecto, ¿no? Entonces, la humildad de Jesús, su amor, su paz, su justicia, su mansedumbre, su dominio propio, su bondad, su compasión, todo lo que Él es lo que Dios quiere poner en nosotros. Y eso le da sentido a todas las circunstancias que atravesamos. Porque a veces pasamos por situaciones desagradables que no nos gustan, que nos hacen daño, pero no vemos ese propósito que hay detrás de que eso es necesario para producir un cambio en nuestro carácter. Si tenemos la disposición, ¿no? Si tenemos la actitud adecuada para ello, ¿no? Pero ese es el propósito de Dios. Dios se ha propuesto transformar nuestro carácter a la imagen de Jesús, ¿no? Muy bien, un punto muy importante. Gracias, Vanessa. ¿Qué más? ¿Qué os gustaría destacar de este capítulo? ¿Qué más os ha llamado la atención? Bueno, me llama la atención donde Jesús a los discípulos vinieron. A donde que vinieron pues a Jerusalén. Versículo 15, sí. Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambios y las sillas de los que vendían palomas. Entonces allí me ha llamado la atención que Jesús, Él hace justicia. A Él le gusta la justicia y
haciendo mal, él no le gusta y él hasta se enfada. Mm. Anteriormente estaba diciendo, claro, porque no son cosas buenas que están haciendo. Ellos ahí no están ahí con una buena obra, sino ahí es un comercio que están ahí haciendo lo que ellos quieren hacer al beneficio de ellos. Entonces eso me parece que nosotros debemos también tomar mucho en cuenta de que las personas que están haciendo o si se está haciendo mal, se tiene uno que reconocer y también pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé esa fuerza, ese conocimiento, esa fuerza de que si llega algún pensamiento o se ve en alguien que está haciendo mal, entonces uno también, por medio de poniendo primero a Jesús, uno poder corregir o poder darle un consejo o poder hacer alguna justicia, porque de lo contrario, si nosotros vemos y dejamos ahí, estamos haciendo mal, porque estamos haciendo como cómplices de ellos, de la persona que está haciendo mal. En cualquier área de trabajo, en cualquier parte, uno se debe hablar y decirles que no está bien. Entonces, porque siempre nosotros que somos los cristianos, que ya conocemos la palabra de Dios, ya conocemos lo que Él nos manda, lo que nos enseña, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces, por eso Él ahí se enfadó y hizo todo lo que tenía que hacer para que esa gente se fuera, y que el templo no es sagrado, que no se puede estar ahí ese tiempo que han estado. Y bueno, yo pienso que eso es lo correcto. El Señor, Él se enfadó, pero por una causa justa, no por simpleza, sino porque estaban ahí haciendo, si es posible, haciendo quedar mal ahí el templo. Tenía que dar una lección. Gracias, Marieta. Obviamente una enseñanza que nos muestra el cambio de carácter que tú eres, que, o sea, en este mundo, o en lo que tenemos que hacer siempre tenemos que tener una posición. O sea, no estar porque él dijo que él estuvo siempre en Jerusalén y en todas esas partes, y yo que siempre estuvo ahí eso de que vendieran en el templo. Sí, todo el mundo dijo que ya lo hacía parte del paisaje, ¿no? Yo entro y aquí venden, aquí este vende los pájaros, este cambia la moneda para los romanos, pero él no hizo eso. Bueno, esto es el templo, aquí ya hacen siempre eso. No, él estuvo, bueno, tengo que, o es una cosa o es la otra. Yo que también no pasa dentro de uno, sino que uno a veces lo calla, ¿no? Cuando uno está haciendo un acto que no es, el espíritu y el corazón lo sienten, sino que uno como ser humano siempre trata de ver el beneficio para uno, ¿cierto? Entonces trata de hablar ahí, pero no, la posición siempre está desde el interior de uno, sabe cuando algo está bueno y está mal. Entonces él tenía eso totalmente claro, y Dios también, ¿no? Si algo está mal, no está medio mal ni está medio bien, está mal. Entonces él tiene, digamos, esa posición clara, y él no, yo que también lo que muestra, igual también con las respuestas. O sea, ustedes vienen a mí y me preguntan algo que ni siquiera ustedes tienen claro, o solamente lo ven de la parte de ustedes, ¿no? Como que defínanse, o están con él o están contra él. Entonces siempre estuvo claro que, o sea, él estaba en una posición que era con Dios, y ya lo demás, si estaba de otro lado, pues bueno, ustedes por qué están así, también él lo tenía así, claro, desde el comienzo, que también la enseñanza que uno tiene que aprender en todo, ¿no? Hasta para hablar y estar con la gente, usted está o no está de acuerdo con, y hay que tener la posición clara. Claro, sí, muy importante. Eso también está relacionado con algo que habíamos estudiado en Marcos, cuando Jesús dijo: si tu mano te va a hacer pecar, córtatela, ¿no? Si tu ojo, sácatelo, ¿no? Y es que cuando se trata del pecado, es necesario que seamos radicales, ¿no?
Decir, no, esto está mal, esto es pecado, esto no lo quiero en mi vida, fuera, ¿no? Y cortar por lo sano, ¿no? De una forma tajante, porque si no somos así, pues eso puede ir entrando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y claro, eso sería un problema para nosotros, ¿no? Y aquí vemos ese Jesús tajante, ¿no? Que dijo, esto es... Incluso ese enojo, también a veces es necesario tenerlo con uno mismo, ¿no? O sea, tener como esa actitud, ¿no? Decir, no, esto está mal, esto yo no lo voy a aceptar en mi vida, no lo quiero, no. Y ponerse en esa postura, ¿no? Porque si no es como que, bueno, sí, no pasa nada, ¿no? Y al final pues el pecado nos entra y nos destruye, ¿no? Muy bien. Yo veo que también es como que él se enfada muchísimo allí porque también es que es, como lo viera, como algo que tú estás utilizando un templo, ¿no? Como yo veo que Jesús también es en este caso, ¿no? De que él está allí y están convirtiendo un templo en un mercader, digámoslo así, a beneficio me imagino, del pastor y yo lo veo también es como es algo que es sagrado, ¿no? Que tú vas allí a la casa de Dios, ¿no? Esta es nuestra casa y vamos a adorar a Dios, ¿no? Sí. Entonces yo digo que Jesús como no profanar o algo así, claro, lo diría yo de esa forma así. ¿Con qué corazón vas dispuesto a una iglesia, al cambio, o a esa... Sí, es como ir en contra de la ley, ¿no? Porque es utilizar el nombre de Dios en vano. O sea, yo vengo y te predico, pero mira, compra esto, hace esto, y entonces se distorsiona lo que se hace en realidad, que era solamente la adoración. Claro. No. Y otra cosa también que, o sea, bueno, está ahí analizando a Jesús como persona, ¿no? Porque pues, él es el modelo a seguir, ¿no? Que él, claro, la humildad de él, porque cuando él manda a solicitar el pollito que le llaman ellos, es algo, claro, es una humildad, ¿no? Que demuestra la humildad. Él le apoyó, oye, tráigame un caballo, una carroza ya toda la gente lo conocía a él. Claro. Pero él no se engrandecía ante, es una cosa muy mucho de valorar la humildad. Claro. Y también la forma de que él enseña a nosotros a pedir, ¿no? Con fe, ¿no? Es muy importante cuando él habla también de que tenemos que perdonar, que si no perdonamos no seremos perdonados. Fuerte, entonces, ¿no? Es una cosa mucho de ver, ¿no? De uno perdonar de corazón a alguien que te haya hecho algo terrible o perdonarle. Bien. Para poder que la palabra de uno llegue a... Claro. Sí, Dios te escuche. Muchas gracias. Porque si tienes el odio en tu corazón, no sé, o sea, no permite que la conexión esté... Claro. No haya... Sí, está, claro. Es que yo cuando estaba más joven, a ti la vida te va volviendo como te va endureciendo el corazón, ¿no? Te va volviendo, y mi Dios te ayuda, gracias a la palabra y a Jesús, uno ya como que, porque Él te ayuda a controlar muchas cosas, ¿no? Porque en realidad uno en la vida es dura, ¿no? Y a veces uno no quiere que, inclusive poca gente que trataba ahí, porque no me confiaba en las personas, porque, digámoslo así. Y mucha gente le pasará, ¿no? Pero bueno, ahora yo estoy como más tener a Dios en tu corazón y Él es el que te protege. Está la fe, ¿no? Hay la fe que nada te pueden hacer, no te pueden hacer daño. Así hablen, ¿no? Porque Él dice que si hablan de ti, todo se les enredará la lengua, todo bueno. Dios es abogado, tengo que confiar en Él, ¿no? Todos. Sí.
Sí.